Ya regresamos con este asunto de la muerte del dios Pan. Y decíamos que estábamos haciendo como intentábamos darle una interpretación fenomenológica, hermenéutica. Entonces, bueno, habíamos visto que sucede algo con este barco que era llevado por el viento. De repente ahora es llevado, pero ya sin la fuerza del viento, ¿sí? Cuando pasa frente a Palodes, frente a ese lugar que no se sabe dónde está, frente a ese puerto oscuro del camino, que está a la mitad del camino, es decir, donde se anuncia la muerte de Dios y comienza, digamos, otro tiempo. Está a la mitad del camino, en medio, en donde se acaba, y digamos que mueren los dioses. Con el anuncio de la muerte del dios Pan, es la muerte, se anuncia la muerte de todos los dioses. Y pues decíamos, el nombre de Tammuz tiene que ver con el nombre de un dios, deidad Babilonia, de Tammuz, con doble M y Z, y que tiene que ver con dios de la floración de primavera. Y decían que cuando llegaba el verano, ¿sí? Florece la flor, y cuando llegaba el verano, Tammuz moría. Entonces decíamos que aquí atardece. No es cualquier atardecer, es el atardecer, es el crepúsculo de todos los dioses griegos. Con el dios Pan se muere Zeus, se muere Afrodita, Atenea, Ares y todos los dioses, las musas. Y pues bueno, otro significado de Tammuz habíamos visto aquí, que es el cuarto mes según el Torá o en la Biblia. Se dice que es el cuarto mes, el cuarto, del 4 aquí en el Anáhuac tiene mucho que ver, ¿sí? Pero bueno, cuando arreció el hambre y no había pan para el pueblo, se padece el fin, decíamos en los anteriores videos, ¿no? Que no fue una conquista, fue un padecimiento. Y aquí sucede lo mismo. Solo una voz que le ordena a Tammuz anunciar la muerte de los dioses, la muerte del dios Pan, la muerte del esplendor de la divinidad. Y pues bueno, vamos a seguir. Hay otro cuadro que está pintado y dice algo así como que Tammuz es el mes del pecado del becerro de oro. Consecuentemente, Moisés rompió los 10 mandamientos. Parece que lo que está diciendo es que se va Moisés, regresa y hay una bacanal, todos adorando al becerro de oro, y parece que Moisés también participó. No se sabe. El asunto es que refiere a este mes del pecado. Y entonces Tammuz es el que da el anuncio. Un extranjero les dice a aquellos que viven en mercancías, comiendo, echándose su copita, ¿no? Todos viven normal, y llega un extranjero y les anuncia la muerte de sus dioses. Es tremendo, digamos, la tarea, tremenda la tarea que le dejaron a este Tammuz,
¿sí? Anunciar la muerte del Dios. Entonces nos quedamos en que nos imaginábamos que nos subíamos a la barca de Tamuz y íbamos así como que, pues, orando a los dioses, ¿no? De que hubiese viento y ya olvidarnos de esta mal augurio que se escuchó, la voz que emitió esa orden. Y decíamos que la voz solo es la voz, no hay un sujeto, no hay nada detrás, solo es la voz, solo es la orden que se le da y punto, nada más. Como dice el poeta, la flor florece porque florece, nada más, no hay detrás nada. Y pues bueno, él había dicho que si pasaba por ahí y el barco era movido como había sido movido anteriormente, es decir, lo que está en reposo es movido, digamos, por un puro mover, un puro movimiento, el puro movimiento. No hay, digamos, la fuerza del viento que mueva al barco, sino es el puro movimiento que está, o sea, imagínense las velas están así, hacia abajo, colgadas. No son llevadas por ningún viento, sino por el puro movimiento. Y entonces lo que está en reposo es movido por el puro movimiento. Y entonces le dijeron que cuando pase por Palodes, por ese lugar donde no está, por ese puerto oscuro, anuncie. Si no hay viento, lo va a anunciar. Entonces esto es importante, ser movido por lo imperceptible, ¿sí? No hay viento y el barco en reposo se mueve por el puro movimiento, lo imperceptible. Es movido por lo imperceptible, lo perceptible es movido por lo imperceptible. Lo imperceptible es más fuerte y poderoso que lo perceptible. Así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había viento ni oleaje, Tamuz, dirigiendo la vista desde popa hacia la tierra, dijo, tal como lo había oído: el dios Pan ha muerto. Recuerdan que nosotros nos habíamos subido al barco y rezábamos a los dioses que por favor hubiese viento. Pues no lo hubo. Y entonces nada más volteamos a ver a Tamuz. Y Tamuz gritó el grito más terrible de la historia, de la humanidad. El dios Pan ha muerto. Todos asustados, imagínense cómo quedamos, así como que... ¡ah! Pero bueno, lo anunció a la isla de Palodes, a la isla que no se sabe dónde está. Lo anunció. Y después de que dijo, el gran Pan ha muerto, entonces se dice, no había terminado de decirlo cuando un gran sollozo mezclado con extrañeza, no de uno, sino de muchos, se produjo. Es decir, allá en la isla de Palodes, donde no se sabe dónde está, en un puerto oscuro donde vivía mucha gente, se escuchó un sollozo mezclado con extrañeza. ¡Ay! ¡Ay! ¡El gran Pan ha muerto! ¿Se imaginan
lo que padecieron los antiguos, los que escucharon, los que se les anunció que ya todo, a propósito del Dios Pan, ha muerto. Pan, decimos, quiere decir todo. La muerte de todo ha muerto. La muerte del Dios todo, la muerte de la totalidad divina, la divina totalidad se ha apagado. Entonces, un gran sollozo y algo extraño, pues padecieron, digamos, este dolor, este espanto. Y luego dice, ya para terminar, como había mucha gente presente, la historia se difundió rápidamente por Roma y Tamus fue hecho llamar por Tiberio. Tiberio, digamos que también buscamos un poquito, el nombre de Tiberio significa alboroto, significa una gran confusión. Y pues efectivamente hay una gran confusión en este sollozo y en esta extrañeza. Pero bueno, lo estamos relacionando, ¿sí? Ese es el nombre de Tiberio. Tiberio fue el segundo emperador de Roma. Fue muerto por Calígula. Y en su tiempo fue cuando asesinaron a Jesús de Nazaret. Digamos que fue al comienzo de nuestra era. Y Tiberio mandó llamar a Tamus. Entonces, es también cuestión de que, a ver, ¿qué pasó? Nos imaginemos ese discurso, ese diálogo, esa pregunta. Tiberio le pregunta, el segundo emperador de Roma, Tiberio, Claudio, César, conocido por Tiberio, pero bueno, oye, Tamus, ¿qué pasó? Y entonces Tamus le contó, ¿no? De que el barco era movido por fuerzas invisibles, imperceptibles, de que el barco era movido por el puro mover, porque no había viento, había una calma originaria, la calma primordial. Y desde ahí, desde ese silencio originario, surgió el grito más terrible de la historia, como habíamos dicho, de la historia occidental. Se apagan los dioses, llega el atardecer. Se anuncia la muerte de todos los dioses con la muerte del dios Pan. Y pues bueno, parece que esto es todo. Ojalá, pues, cuando lean este pequeño texto en el primer video, pues, nos dan ganas de repetirlo, ¿no? Ya, digamos, un poco comprendido, vamos a repetirlo. Cuenta Epiterses que en una ocasión en que hizo un viaje por mar a Italia, se embarcó en un barco que llevaba mercancías y muchos pasajeros. Hay mercancías, hay dinero, los negocios humanos, ¿ok? Ya atardecido, es decir, ya cuando el sol se va a hundir en el abismo, ya cuando el sol llega a su crepúsculo,
en las inmediaciones de las Islas Equínadas, se calmó el viento, amainó el viento, y el barco llegó a la deriva. O sea, se calmó el viento y el barco llegó a la deriva, es decir, se desvió cerca de Paxos. La mayoría de los pasajeros estaban despiertos y muchos todavía bebían después de echarse una sema, ¿cómo les llaman a estos? Esta comida griega, ¿no? Después de haber cenado, todo estaba bien y era normal. De repente se escuchó una voz, solo una voz, procedente de la isla de Paxos, alguien que gritaba a gritos. No, no es un alguien. Aquí se está dando por supuesto que fue un alguien. Solo es una voz, punto, decíamos. Que gritó, ¡Tammuz! ¡Tammuz! De modo que se extrañaron. Tammuz era un timonel egipcio y no conocido por su nombre para muchos de los pasajeros. Pues bien, a las 2 primeras llamadas se calló, pero a la tercera respondió al que llamaba, y éste, elevando la voz, dijo: cuando estés frente a Palodes, anuncia que el gran Pan ha muerto. Al oír esto, decía Epiterses, todos se asustaron, y mientras deliberaban consigo mismos si sería mejor cumplir lo ordenado o bien no tomarse la molestia y dejarlo, Tammuz tomó la siguiente determinación. Decíamos que ellos estaban como confundidos, como que había alboroto y no sabían qué hacer. Pero Tammuz sabía lo que tenía que hacer porque sabe lo que es ser piloteado. Sabe de estas fuerzas invisibles que mueven al barco sin oleaje, en una calma sepulcral, inicial, finita. Así pues, si había viento, pasar tranquilamente de largo navegando y, en el caso de que hubiera calma y bonanza en las aguas del lugar, repetir lo que había oído. Así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había viento ni oleaje, Tammuz, que sabía qué hacer ante esta orden que se le había ordenado, que se le había encargado hasta este trabajo de este anuncio, pues así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había viento ni olaje, Tammuz, dirigiendo la vista desde la popa hacia la tierra, dijo tal como lo había oído: el gran Pan ha muerto. Ya, el último párrafo dice: no había terminado de decirlo cuando un gran sollozo mezclado con extrañeza, no de uno sino de muchos, se produjo. Como había mucha gente presente, la historia se difundió rápidamente por Roma y Tammuz fue hecho llamar por Tiberio. Y bueno, toda esta gente supo que Dios, el Dios